tal amigos, amigas? Sean bienvenidos a esta sesión donde vamos a entrar un poco más en materia respecto al software InDesign. Composición editorial. Hace uso equilibrado de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio de trabajo con el fin de transmitir de forma clara un mensaje. También es disponer de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual de tal forma que transmitan de forma objetiva un mensaje a los receptores de este. Para realizar una buena composición tenemos que tomar en cuenta cada uno de nuestros elementos. El texto es el conjunto tipográfico de toda la publicación y debe formar parte de una familia tipográfica. No se podrá utilizar muchas tipografías solo porque me gustan. Las imágenes, la elección y el arreglo de cada una está en función de lo que se quiere expresar y del acompañamiento del texto para dar fuerza. Los márgenes y cuadrícula. Cada uno es de suma importancia, pues dependerá si colocamos en determinada posición una imagen o texto. El formato. Aquí debemos tomar en cuenta el tamaño, la posición del papel, pues en pliegos más grandes permitirá tener más información y menos páginas. Pero si es a la inversa, en pliegos más pequeños contendrá menos información, pero permite tener más número de páginas. Espacios en blanco o aire. Todas las publicaciones tienen espacios vacíos. Esto da una sensación de alivio, de respiro, de aire. De no ser así, todo iría lleno de letras y texto. Esto no sería agradable a la vista. El concepto o contexto es lo principal para desarrollar todo el conjunto editorial. No es lo mismo hacer una publicación para niños que una para ingenieros. Cada mercado tiene características distintas. El color. Será la gama de colores que nos acompañen edición tras edición y la elección se hace en base al concepto ya determinado. Equilibrio y armonía. Al finalizar nuestra publicación debemos analizarla, ver críticamente el conjunto y ver si guarda una armonía en su totalidad, pues no vamos a entregar al cliente algo que no sea atractivo ante sus ojos. Ahora repasaremos la importancia de configurar nuestra área de trabajo. Recordemos que crear y manipular documentos y archivos empleando distintos elementos como paneles, barras o ventanas pueden ayudarnos bastante a gestionar un poco las herramientas que vamos a usar en ese momento. Cualquier disposición de estos elementos se denomina espacio de trabajo. Los espacios de trabajo de las distintas aplicaciones de Adobe por lo general tienen la misma apariencia como para facilitar el cambio de una a otra. Además, si se lo prefiere, pues podemos optar por que cada aplicación adopte su propio modo de trabajo, seleccionando uno de los varios espacios de trabajo preestablecidos o creando otros personalizados. Respecto al espacio de trabajo, es importante que nosotros ya escojamos las configuraciones previas de documentos, si va a ser A4 y más o menos cómo van a estar acomodadas los márgenes, ¿sí? Y ahí, posterior a eso, pues tendremos que crear el documento y después podremos elegir cualquiera de las plantillas que nos ofrece el software en cuestión. Con respecto a la configuración de color, esto es meramente estético, ya que como se puede apreciar en la imagen, si nos dirigimos al apartado de edición, tenemos la sección de preferencias, donde tenemos también interfaz. Si damos clic en interfaz, se nos van a desplegar 4 opciones posibles de colores. Tenemos oscuro, medio claro y claro. Según la afinidad que busquemos, podemos escoger cualquiera de estos colores. Y ya lo que viene siendo la gestión de ventanas y paneles, esto es como para que evitemos eso de estar utilizando herramientas y acomodando todo que se vea acumulado. Entonces, para ello, pues tenemos que dirigirnos en la sección de tabulador y podemos también abrir un menú, incluso cuando el panel está minimizado. Esto es para gestionar un poco las herramientas que vamos a usar. Respecto al cambio del tamaño de los paneles, pues es similar a lo que ya hemos mencionado, solo que esto tiene que ver más con el apartado de las retículas, de los márgenes y de las dimensiones del documento. Y ya por último, en lo que es guardar un espacio de trabajo personalizado, al guardar la posición y el tamaño actual de los paneles como un espacio de trabajo con un nombre, podemos restaurar dicho espacio de trabajo, incluso aunque se mueva o cierre de panel. Los nombres de los espacios de trabajo por lo general se guardan y aparecen en el conmutador de espacios de trabajo de la barra de la aplicación.
Cálculo de números de páginas de la publicación. Gracias al número de palabras que contiene el documento, que aparece en la siguiente barra de estado de Word, si seleccionamos una parte del texto, Word nos dará la cantidad de palabras que contiene la selección. De lo contrario, si no señalamos nada en el resultado, de la cantidad sería una cifra correspondiente al total de todas las palabras del documento creado. La página de un libro normalmente contiene de 250 a 350 palabras, dependiendo del tamaño de la tipografía. Si tu texto tiene una extensión de 30.000 a 40.000 palabras y tomamos un promedio de 300 palabras por página, el resultado es que necesitas entre 120 a 140 páginas para el cuerpo de tu obra. Muy aparte de la suma de 12 a 16 páginas para los textos complementarios que requiere un libro editado profesionalmente, como el índice, créditos, dedicatoria, agradecimientos, presentación, epígrafe, prólogo, etc. La cifra que obtendrás quizás puede ser no exacta, pero será muy útil como punto de partida para hacer un libro. Si tu libro es de poesía, la cantidad de páginas se calcula en forma muy diferente. Sistema de retícula. ¿Qué es una retícula? La retícula, también llamada retícula tipográfica, que se distribuye en forma de pautas en la página y de la cual se distribuye en distintos elementos de texto e imagen. El diseñador, quien decide el formato de esta retícula, que puede ser más o menos estricta, algunos tienen líneas infinitas en dirección horizontal y vertical, mientras que otros con algunas marcas son suficientes para componer un texto. Creación de una retícula. Por lo general, una retícula se compone de márgenes, columnas, líneas y canelones. Algunos diseñadores piensan que una retícula le corta las alas a la hora de crear, pero lo cierto es que gracias a ella podemos diseñar proyectos cuyo contenido se relaciona entre sí, y si la retícula no solo da la posibilidad de diseñar páginas equilibradas, sino que también nos permite ahorrar costos. Con la elección correcta de tipografía interlineado y espacio en blanco, márgenes, canaletas, etc., dependiendo del presupuesto que tengamos para el proyecto, podemos reducir el costo de tiempo y dinero. Los conflictos presentados por un texto se resolverán más rápido y será mucho más fácil calcular el número final de páginas de archivo. Retícula sencilla. Características de una maquetación a una columna. Una maquetación a una columna es la retícula más usada en lo sencillo, es decir, en aquellos donde el texto es el más protagonista o el único. También lo conocemos como maqueta. Es un instrumento de composición para el diseño de libros, periódicos, revistas, para todo lo que forma en parte de los medios. Gráficos impresos. Es una estructura invisible. Este tipo de lienzo es el más empleado en multitud de libros de ficción y no ficción, novelas, ensayos, informes, libros prácticos, etc. La retícula es la estructura en todas las publicaciones. Es invisible para el lector, pero muy visible para siempre el diseñador. Una retícula es la base donde una columna se emplea para publicaciones como texto seguido para contenidos que necesitan ser leídos de manera lineal y fluida. Retículas más usadas en un diseño. Retícula de una sola columna. Esta estructura presenta una única fila de información. Esto es para la continuidad y aprovechar al máximo el espacio entre textos largos y persistentes. Tiene amplios largos y evitar perder puntos de lecturas. Permite calma, tranquilidad. Los libros o informes utilizan este tipo de retícula. Retícula de dos columnas. Este tipo organiza la información de dos columnas. Esto suele ser con el propósito de presentar datos o textos mayores a la información separada. La dimensión puede ser del mismo tamaño o si se necesita ser de un tamaño diferente. Asegurarse de que sea de 2 veces más ancha de la otra. Se utilizan con frecuencia diccionarios o textos con definiciones. Retícula de varias columnas. Este tipo es uno de los más utilizados. Ofrece una gran flexibilidad, ya que el texto se puede combinar y entrelazar con imágenes o con otros cuerpos. El número de columnas puede variar dependiendo, pero generalmente se mantiene entre 3 o 4, que deben ser proporcionales. Si tiene mucha información, puedes elegir más columnas. Los registros pueden ser de 6. Se encuentra fácilmente en revistas o folletos informativos. Retícula modular. Esta estructura puede mostrar modelos del mismo tamaño, cubiertos por todo el espacio. Es más compleja, pero gracias a su menor dimensión del espacio, permite dar más flexibilidad y movilidad y creatividad al contenido. Puede verse en publicitarios, carteles, folletos cortos. Estilos de maquetación. En general, el diseño tiene 2 estilos básicos, simétrico y asimétrico.
En general, el estilo simétrico se asocia con un enfoque tradicional en que el diseño se estructura en torno a un eje central. Este tipo de maquetación data de los primeros libros impresos, que a su vez lo informaron los primeros manuscritos de la época medieval. Hoy en día los diseñadores utilizan este estilo para crear un sentido tradicional, elegante y de dignidad. La tradición simétrica. Este estilo se considera tradicional porque en la década de 1920 la mayoría de las publicaciones se diseñaron de esta manera. Sin embargo, lograr una composición verdaderamente equilibrada no es fácil. Para estar tan equilibradas las líneas que deben ser interesantes en longitudes y la información debe agruparse y utilizar la mayor parte de ancho de la medida. Bien, el tema de la creación de tablas en Adobe InDesign. Una tabla consta de filas y columnas de celdas. Una celda es como un marco de texto donde se puede añadir texto, gráficos u otras tablas. Se puede crear tablas partiendo de cero o a partir de texto ya existente. Asimismo, se podrá incrustar una tabla dentro de otra. Al crear una tabla, esta ocupa todo el ancho del marco de texto del contenedor. La tabla se inserta en la misma línea cuando el punto de inserción está al comienzo de la línea o bien en la línea siguiente cuando el punto de inserción está en medio de una línea. Las tablas se adaptan al texto que las rodea de la misma forma que los gráficos integrados. Sin embargo, las tablas no aparecen en marcos con texto entrazado. Para la creación de una tabla partiendo de cero, usando la opción de insertar tabla, al crear una tabla en Adobe InDesign tiene la opción de hacerlo dentro de un marco de texto ya existente. También se puede crear una tabla y permitir a InDesign crear el marco de texto contenedor. Los pasos que debemos seguir. Primero, para dibujar una tabla dentro de un marco de texto existente, se utiliza la herramienta texto. Ahí se coloca el punto de inserción donde desea que aparezca la tabla. Después hay que seleccionar la opción insertar tabla. Después tenemos que especificar el número de filas y columnas. Cuarto, si los contenidos de la tabla continúan en más de una columna o marco, especifique el número de filas de encabezado o pie de página que desee que se repita la información. El quinto paso es opcional, ahí debemos especificar el estilo de tabla. Y por último, hacer clic en OK y la nueva tabla ocupará el ancho del marco de texto. Usando la opción crear tabla. Cuando utilice la opción crear tabla, no es necesario crear primero un marco de texto en el documento. En cuanto se empiece a dibujar la tabla en el documento, InDesign creará un marco de texto con el tamaño de la tabla dibujada. Los pasos son: primero, seleccionar la opción crear tabla. Segundo, especifique el número de filas y columnas. Tercero, si los contenidos de la tabla continúan en más de una columna o marco, especifique el número de filas de encabezado o pie de página en el que desee que se repita la información. El cuarto paso, como ya mencionamos, es opcional, donde se debe especificar el estilo de tabla. El quinto paso, hacer clic en OK. Se debe usar el cursor de la tabla para dibujarla y que InDesign precise y cree un marco de texto con el tamaño del área dibujada y colocar la tabla dentro de él. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Recuerden que si quieren saber más sobre este tema pueden revisar las referencias que les adjuntamos en la presentación. Muchas gracias.